Gracias a todos por venir. Gracias al Centro Cultural de Urania, a los compañeros de Seamos Libre, a la familia Cao por permitir esto, están todos por acá, a la familia y a cada uno de los amigos y amigas que hacen posible esto. En cuanto al libro, arrancamos así. El libro es una fusión de un CD que él publicó en el año 2015. Él armó varios CDs y los fue repartiendo. Al año siguiente Omar hace un libro, un formato, una especie de libro, que acá no lo tengo, lo tiene la diseñadora gráfica Camila Echauri, que también le agradecemos. Omar tenía dos, el CD y el formato de libro, que no lo había llegado a publicar nunca, era bastante gordito. Se hizo una selección de las dos cositas en cuanto al CD y al librito, porque había cosas que en el librito no aparecían y luego y en el CD no estaba, y se repetía al revés. Se hizo una selección de todo. El dibujo es de Lira, la hija de Omar Cao, que anda por acá. Y bueno, gracias a todos por venir, por estar acá, a todos los compañeros y compañeras que vinieron. ¿Qué más? Después en cuanto a los músicos, para contar un poco cómo es el día acá, la idea era lectura, música, más o menos así. Todavía no veo a los dos compañeros que iban a tocar, así que capaz sea música, lectura, para que no sea un poco medio bodrio y todo eso. Tiene esas cosas la poesía, es medio, no sé, pedante, ¿viste? Cuestiones a resolver. ¿Qué más? Mi relación con Omar lo conozco gracias a Pajarito, que hoy no puede venir, anda volando por otros terrenos. Yo lo conocí en el 2017, no conocí nada. Y a través de ese conocimiento, lo iba a visitar una vez al mes, y charlamos de todo, política, ediciones, literatura, mujeres, todo, la vida, charlamos. Yo ahí le propongo a Omar hacer la revisión de Mi grado de la luna, que es del 76, que él editó, porque me parecía conveniente que ese libro esté de nuevo en las calles. Lo hicimos el año pasado, en agosto, lo reeditamos. Luego le digo a Omar, Omar, estaría bueno que en vez de tu poesía escribas todo esto que a nosotros nos contás. Siempre cuando íbamos con él, con Juan Cruz, con Fer, Omar era alguien que tiraba frases y una onda de enseñanza nos dejó. Ahí le digo, Omar, estaría bueno que todas esas enseñanzas te sientes unido a la computadora y las escribas, ¿viste? Ahí me dijo que no, es más, yo soy poeta. Si alguien quiere conocer cómo yo pienso, qué pensaba de la política, qué pensaba del comunismo, del peronismo, de las mujeres, qué sé yo, lea mi poesía. Y la idea es ir de a poco juntando un poco de dinero para editar la obra completa, que es bastante. Omar Cao es un poeta nato y hay pocas personas que le dedican el tiempo y viven exclusivamente para la poesía. Son pocos, son los grandes escritores y demás. Teníamos el caso de Omar y algunas personas ricas, como para mí Gino, que vienen allá del fondo, en Catán, en Lafe. Y son gente que le dedican el tiempo a la poesía. Omar escribió su primer libro, lo publicó en el 74, y es alguien que esto lo recalco porque para mí es súper importante, estando internado, Omar escribe un poema, y eso es tremendo. Creo que yo escribiré un poema estando internado, déjame vivir, pero es alguien que le dedica su vida a la poesía. Eso me parece importante, es un tremendo pensador, un tremendo poeta, y creo que tenemos que hacerlo que siga circulando este libro y los que van a venir, el pensamiento de Omar y demás. Cuesta mucho, a pocos les importa la poesía, lo que piensan los vecinos y las vecinas de acá de La Matanza. Es una lucha de nosotros como militantes. Yo me la repienso siempre, de qué manera levantamos todo esto, ¿viste?
hay muchas personas grandes, me gustaría que estén los pibes o que las pibas, pero no sé, le chupan huevo, no sé qué, ¿viste? Mientras me daban el libro, fuimos a una hamburguesería con Eugenia y estaba lleno de pibes. Y yo tenía el libro mal y pensaba al 75% de los pibes le chupan huevo el libro, ¿viste? Nada, creo que tenemos que repensar todas estas cosas de cómo difundimos y seguimos defendiendo esto. Nada, eso es simple. Bueno, nada, es solamente esas palabras. Ahora quiero invitar a Patricia Verón y a María Sueldo Müller, que van a hablar un poco de la obra de Omar, la obra y vida de Omar. Mucho que hacer, aún no lo olvidé. Mucho que ver, aún. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a tratar de que me funcione el automático, porque si entro a emocionarme, seguro que voy a llorar. Llore, hija, llore. No lo hace. Algunos mojones sobre la actividad poética de Omar Caba. Lo menos literario que se te ocurra tiene antecedentes literarios. Omar. Una imagen. La puerta es de doble hoja de madera con postigos de vidrio opaco. Abre a una habitación en penumbra y en esa habitación un escritorio caoba abarrotado de libros sin orden aparente. Corrían los años 70, inicios, y el viaje era hasta Morón. ¿De quién son esos libros? Otra imagen. Patio de sol y enramadas de rosas. Una puerta de chapa verde que se abre y aparece Omarcito, como le decía su madre cuando contaba alguna que otra cosa de su maternidad. Una maternidad que en la memoria de su hermana resultaba epopéyica. Omar, 1,90 o casi, me dice, hola Patri. En ese momento me quedaba bien la síncopa. Última imagen, para no abundar. Un garage con parral y piso de mosaico y el fondo del galpón del taller metalúrgico. Omar repuja en uno de los tornos y al ratito de verme se afloja la cinta que lo sostiene a la máquina y al baile del tornero. Pone a calentar la pava y me pregunta, ¿trajiste algo para leer? Un ajedrez que aglutina a los contrincantes en las horas de poca producción y los crucigramas del diario que se devoran con fruición. Mi hermano me dice, preguntale a Omar, que sabe. Cuando los cuadros están casi completos, vuela una mosca y empieza la discusión. Una pregunta. Voy hasta acá nomás, ¿querés venir? Hasta acá nomás es una unidad básica del partido intransigente. Me presenta a los militantes, chancean y toman mate. Cuando va en serio, Omar aporta a la conversación algunas líneas breves y después me indica. ¿Ves esa chica que viene ahí? Pinta. Me acompaña hasta la parada y canta. Pucherito de gallina. Hilos de la memoria que intenta tejer un relato que deje a la ficción hacer lo suyo. Más que una fría cronología, imágenes de un viaje inabarcable, cortado, surcido, como los remiendos de los pobres que salvan la totalidad en un liencito de 5x5. Parte de la historia nace en la piel de un viajante de comercio,
es autobiográfica si se quiere, pero los ojos son de un viajero. Porque el viajante tiene un objeto concreto y material, pero el viajero se deja llevar por lo incierto. Hacer un recorrido de su actividad poética, cuanto más de su poética, a partir del viajero. Entonces iniciaría una palabra en ese viaje de la memoria que se llama infancia y se sitúa en la geografía en donde finalmente fijó su residencia y está presente en su último libro, El país de las estancias, los kilómetros de la ruta 3. Pero en algún lugar antes, mucho antes, está ese macadam muerto al pie de la vereda de vainillas de la estación, la calle Donovan, los altos, altísimos paraísos con flores, el silencio fresco, la playa de maniobras y sus raras casitas de durmientes apilados, los membrillares largos, las huellas del ganado, los cuchillos, las astas, los sombreros, los ponchos, los caballos, los vasos en el barro. De ese poema, donde sin duda evoca a su padre y al barrio de los Tapiales. Con escritores como David Lermanovich, Luis Lucci, Juan Núñez, Ariosto del Degán, Lipo, inicia junto al entrañable amigo Hugo Salerno ese recorrido de los tres sabios ciegos que le deben a su condición la creación de una verdad que nada tiene que ver con el racionalismo. Para entonces llevaba publicado 2 libros de poesía, uno de ellos, Emigrado de la Luna y otros asuntos, lanzado por primera vez por la familia Gandolfo en Rosario, bajo el sello del Lagrimal Trifurca. La luna que se cortó con la botella es el sueño que luego sería retomado en la cueva, propiciada por Ricardo Rubio, un lugar para el intercambio y la experimentación en el arte, donde las ganas de generar comunidad y descubrimiento crecían, amenazadas por el horror de la dictadura. Casetillas, libros, revistas, maquetas de ese sueño hecho editorial en Lomas del Mirador llegaban con algo de retraso. Allí leí por primera vez al amigo entrañable y a Emilce Pratolongo, poeta que me conmovió. Pisando los 80 y desde Avellaneda, una varice que recorre la ciudad, tal el ley de una revista de cultura y política que incluía la publicación de poesía en sus páginas, Riachuelo, dirigida por Ángel Fichera, junto a una decena de redactores que iban incorporándose en los distintos números, como Osvaldo Escribano, miembro fundador, Ariel Búmbalo, el dibujante Rubén Pergamén, entre muchos y muchos otros. Con títulos como Deserción escolar, Un paso hacia la sumisión, Ahorro, inversión e importaciones, Vida y muerte en las comunidades indígenas, La palabra y la libertad, Guerra, desocupación y otras coincidencias. En una de sus editoriales del año 80 puede leerse: devaluaciones, parricidio, desocupación, escándalos en River Plate, se funden importantes empresas, se intervienen bancos, atentan contra la vida del famoso pistolero Ronald Reagan y contra la del Papa. El duro invierno se avecina con una violencia inusitada, nunca antes vista, de enormes proporciones y de escalofriante magnitud. ¿Se aparearán los 2 osos panda? ¿Se congelará el yeti? ¿Pasará el invierno? ¿Importaremos calor de hogar de Taiwán? Alarmas, pestes, epidemias, tal cual, pero al revés, con lo sucedido por la fiebre amarilla en 1870. Las familias pudientes de Barrio Norte migran hacia el sur. ¿Zonas más protegidas? ¿Se imaginan el microcentro en Aldo Bonzi? La calle Florida en la Prida de Lomas de Zamora, New York City en El Cielán, Borges tomando el té con Jorge Asís, las patinetas por el arrabal adoquinado. Líneas no exentas de sarcasmo,
para situar una problemática que había comenzado a ser apremiante en esos años: la ocupación masiva del territorio conurbano por poblaciones corridas de la ciudad y sus orillas, dictadura mediante. Y allí también pudo leerse, acaso por primera vez, esa metáfora que intentaba sobreponerse a la soledad y al aislamiento de esos años funestos. Un barco late su cruz del sur en la sombra, en balanceo suave, con voz de latido de las aguas. Este y otros poemas de Cao fueron publicados por la revista, como también una extensa entrevista hecha por el poeta y su amigo entrañable a Pedro Gaeta, pintor argentino y uno de los fundadores del grupo Gente de Buenos Aires. Cae el muro de Berlín y otra tragedia se cierne sobre Latinoamérica: la irrupción del neoliberalismo. La comunidad amasada alrededor de la revista antes mencionada vuelve a aparecer 14 años después, pero haciéndose cargo de la edición de un libro de Omar, Palos de ciego y otras yerbas. El prólogo de Salerno declara, de alguna forma, qué significa el gesto de esta publicación. Omar Cao es con la poesía como esas gallinas que desaparecen de la casa y cuando ya las daban por perdidas o robadas, aparecen con varios pollitos. Cao se autodefine muchas veces como poeta retirado, pero al mismo tiempo aparece con un centenar de poemas. Entonces, fue una forma de regreso después de años de dedicarse a la escritura y a la crianza de sus hijos e hijas, sobreponiéndose a una realidad social obscena y criminal. Ese libro, hecho carne en González Catán, su casa por entonces, fue motivo también del reencuentro con Luis Lucci, que había regresado de España y asistió a la presentación. Una verdadera fiesta realizada en el Club Portugués: malabares, danza, teatro, por supuesto, lectura de poesía. Inolvidable ver al viejo Lucci rodeado de escuchas, a los que invitó a acercarse para minorar la extensión del salón y generar el clima necesario para la escucha. Por esta misma época, Omar también fue guionista de la historieta Los Hernández, una especie de saga de un personaje marginal que existe en cualquier conurbano del país. Se publicó en el suplemento literario El Ángel de Verde del Pino y la dibujante fue Graciela Favón. Esta época se cierra con la publicación de la antología Esquinas en Ochava, año 2000, realizada por el grupo literario Per Se, que funcionaba en la Biblioteca Popular 303 de Villa Saores y era coordinado por el poeta. La antología tiene carácter de homenaje a dos docentes de San Justo, Aide Paley y Aroma Licia. En sus páginas pueden leerse textos de las mismas, como así también de los integrantes del grupo. Podríamos decir que la historia argentina tiene al menos 3 momentos fundacionales: la Revolución de Mayo, el gobierno del primer peronismo y el 2001. Asentados en los años posteriores al último, el viaje se diversifica entre talleres de lectura, colaboraciones publicadas en el suplemento literario del NSO, con Urbana Poesía, la incorporación a la editorial del mismo nombre, integrada también por Claudio Capeler, Carlos Curayán y por quien esto escribe, y su participación en el Festival Internacional de Poesía de Rosario. De los talleres es notable el aula poética más fuerte, que funcionó en el Centro Cultural Alberto Bacareza y consistía en la propuesta de un poeta o una poeta por parte de los participantes, quienes ofrecían lecturas diversas acerca del mismo. Si bien el coordinador era Omar, el eje se corría hacia todos los integrantes. Así se abordaron textos de Juan L. Ortiz,
Romilio Rivero, Manuel J. Castilla, Alejandra Pizarnik, Juan Gelman, Luis Lucci y Pedro Godoy. La piedra es imparable y puesta a rodar rueda por las ediciones como Cruz de Mayo, donde por primera vez pueden leerse los cuentos y relatos completos hasta ese momento de Pedro Chapa, bajo el título Un violín en Praga y Villegas, del año 2011. Es necesario recordar un fragmento del post-logo escritas por Omar, que son algo más que una justificación a la modestia de la edición. Como inicia, dice: no hay ni ha habido otra, ni mejor ni peor ni obvio, la consideración de que exista. Nuestra vida social, la de Pedro y la de tantos, ha transcurrido en años ásperos, inhóspitos, violentos, poco aptos para la producción artística y su aprendizaje, al menos en lo que a la Argentina profunda se refiere. Ahora los vientos han cambiado y también el escenario, claro. No tanto parece como para que una editorial nuestra, ¿queda alguna?, publique a Pedro Chapa, pero sí para seguir intentando la resistencia ante el avance de la colonización cultural, la banalización de la cultura y la sustitución del arte por el espectáculo con algo de arte en el mejor de los casos, apto para la comercialización masiva y rentable. Cosas que deberían discutirse apasionadamente pero con altura, como debe ser. De ninguna manera podría dejar de mencionar la presencia fundamental que tuvo Omar en la realización del libro coral Alto Guiso, sobre todo en lo que caracterizó su incidencia en la cultura, esto es, la comunicación, el aunar, el formar comunidad. Carácter que se ve reflejado a sí mismo en la última revista que publicó bajo el sello editorial El Cargo Azul, sello que también publicara al menos una decena de autores zonales, donde pueden leerse textos de miembros de la revista Riachuelo, de la académica Rosa Oviedo, la multifacética Ana Icao, junto a compañeras del Galpón Cultural 3 de Catán, la lingüista Ivonne Bordelois, a quien Cao le dedica una nota sobre su poética, y poemas del enorme Isaías y del joven Brian Álvarez, entre otros. Quiero terminar como empecé, diciendo algo personal, y si lo personal es político, entonces mejor. A Omar sigo viéndolo en las tardes con olor a glicinas o a bosta de yegua maluncida, en un cuchillo clavado como acierto al vacío que deja sobre la mesa del pan compartido, en la nervadura de los abandonados, en la palabra apartada y devuelta a la lengua con una increíble transparencia, en el ojo gigante que observa la siesta celeste y quieta, en la flor de tu vestido, o en esa peineta caída que él acomodaba con la mirada sin que te dieras cuenta. Estará en esos diálogos siempre empáticos, resistentes, oblicuos, amplios y discutidos, abiertos a la contradicción, al buen decir y a la historia. Diálogos maestros. Estará en esa última frase, casi una humorada, que aún dicha en una cama de clínica y atenazada por los medicamentos, actuó como un último puntal de guía. El amor no tiene fronteras. ¿No viste que Keaton se enamoró de una vaca? Gracias. Gracias por esto. Bueno, espero no haberlos abrumado. Fue un texto largo, pero bueno, una vida de 70 y pico de años es difícil de abreviar, ¿no? Bueno, decir nada más que estoy muy feliz de estar acá, que para mí Omar fue una guía, como digo en el texto, y que fue mi primo y fue mi hermano. Gracias.
La idea es hablar un poco de la obra, de esta obra, en el contexto de la obra de Omar. Había preparado mucho para decir, no es nada fácil para mí hablar hoy acá. Primero estuve pensando sobre este libro y sobre el nombre que Omar eligió para este libro. Cabe decir que es un libro, como señaló Emma al principio, que fue editado por Omar. O sea, él hizo el trabajo de la selección, el orden, la edición, el nombre. Y se llama Evviva l'anarchia, que es lo que dijo Severino Di Giovanni antes de ser fusilado. Severino Di Giovanni, italiano, venido a la Argentina, obrero, poeta, anarquista. Muy joven, 29 años, y enfrentó el pelotón de fusilamiento, sosteniendo eso en lo que creía, como diciendo: me matan, pero no me doblegan. Y en esa frase puede estar la raíz de Omar, su unión con el viejo mundo, como todos tenemos a través de un hilo de sangre que nos ata. Pero también hay una mirada del mundo, porque Omar, que podemos decir que inicia su trayectoria individual en la poesía, digo individual porque primero publicó con Salerno 1 de 2, con Emigrado de la Luna, en ese libro, en ese poema, se nos presenta como alguien que viene de otro mundo, alguien que transita, que vive, que experimenta, que ama, pero que no puede aunarse, que no puede dejar de ser un poco extranjero y un poco como Di Giovanni, alguien que no iba a doblegarse y que iba a mantener eso, esa convicción toda la vida. Y la convicción de Omar, creo yo, me atrevo a sostenerlo, es la poesía. Él creía definitivamente en la poesía. Y por eso, consecuente con eso, eligió alejarse de los centros de poder, podemos decir, de la poesía, de los lugares donde podía ser aclamado, premiado, publicado, y se corrió y se quedó en su casa y trató de juntarse con personas jóvenes o que empezaban la poesía, y yo creo que es porque el que recién empieza todavía está enamorado de la poesía, y Omar estuvo siempre enamorado de la palabra. Entonces alejarse de los egos, alejarse de las vidrieras y quedarse donde estaban los enamorados es lo que eligió, y fue consecuente. Además hay otro signo que me parece importante rescatar, que es la imagen que él eligió para ilustrar el libro. En la edición en PDF que editó Omar, este dibujo ocupa toda la tapa, todo el frente, y es un dibujo que hizo su hija Lira en el Paine cuando era muy chiquita. Y esa anarquía del dibujo infantil es la libertad, ¿no? El niño que todavía no ha sido condicionado por la cultura, por el sistema, el niño que se permite la libertad de la expresión. Y esa era la anarquía que quería Omar. Esa es la que viva desde la tapa del libro. El ser todavía no contaminado, todavía no condicionado por el sistema, por lo que oprime. Y en esa anticipación desde la tapa se suceden los textos. La poesía de Omar es dura, es espinosa y está llena de ternura, porque así era Omar. Y sobre todo es una poesía muy inteligente, mordaz y llena de ironía, porque cuando Omar es irónico nos enfrenta, nos interpela,
nos pone molestos. Uno lee y los poemas a veces incomodan. Y cuando incomodan es porque nos están diciendo algo, nos están obligando a mirarnos, y esa mirada que nos devuelve es difícil. Ahí es donde él consigue meter el dedo, que uno se piense, y no es poca cosa. Dentro de estos textos, están los tres grandes temas de la poesía, diría Miguel Hernández: los del amor, los de la muerte y los de la vida, y a veces simultáneamente, porque la ternura y el amor están presentes en todo, en toda su obra, y incluso cuando transita los temas más difíciles. Es un libro que no tiene un único tono, porque Omar no escribía con un único tono. No tiene un estilo y una forma que uno encuentre. Omar siempre estaba como buscando otra cosa, y entonces escribía otro libro y hacía otra cosa. Yo creo que era el más vanguardista de todos nosotros, porque él siempre se atrevía a romper con cualquier cosa y hacer algo nuevo. Incluso en una época hasta se le ocurrió hacer poemas con pedazos de libros, porque dijo que las palabras eran muy chicas, ¿no? Entonces, ¿por qué no agarrar pedazos? Y bueno, hizo ese intento, y a mí me parecía totalmente descabellado, pero después dije, él es más joven que yo, todavía tiene más ganas y cree en otras cosas, y eso me parece que era muy valioso. Dentro de este libro hay un pasaje al que me corresponde hacer mención. Son 3 o 4 poemas que se llaman Conversaciones con la Sueldo Müller, que por supuesto soy yo, y en verdad son los poemas que más muestran este carácter de Omar. Esas conversaciones son formas o poemas en las que discutían las cosas que yo le decía, entonces bastaba que yo dijera algo para que él me demostrara que por supuesto no tenía razón. Por ejemplo, un poema de una antología de literatura francesa que dice 2 nueces, una está abierta. Yo le dije que el poema era una boludez y que no se podía escribir 2 nueces y una está abierta, que eso no era un poema, y por supuesto él me demostró que yo no tenía razón y encontró 328 interpretaciones para esos versos, porque Omar era un lector increíble, podía escarbar en un verso más adentro y más atrás que cualquier otra persona. Para mí llevarlo un texto propio era todo un tema, porque había todo un cuestionamiento personal, porque él podía leer incluso lo que yo no quería que se viera en mi poema, porque tenía esa habilidad. Por eso esas discusiones, por eso esas conversaciones que transforma el poema, que eran formas de mostrarme, más allá de su voluntad de discutidor polémico, de demostrarme que siempre se podía leer más, y en eso tenía razón. Cuando yo decía eso no es una boludez, no es un poema, yo no podía trascender esa linealidad del verso como podía él. Yo no me permitía hacer esa otra lectura y esa otra más. Y es un poco lo que van a tener que hacer con este libro. La primera lectura es una lectura, pero siempre hay otra. Hacia el final del libro hay una serie de poemas que se llaman Del gay robar, y habla sobre el robo, sobre lo que se puede robar, sobre el hecho de ser ladrón, qué se puede robar, la dimensión ética del robo, con una gran ironía, lleno de mordacidad y algunos llenos de ternura, pero son poemas que hay que volver a leerlos, así, por esa serie, en ese orden, porque van develando otra mirada atrás, otra posición que nos está contando sobre el evento de la poesía, sobre el amor en la poesía, sobre el amor que en definitiva es lo único que nos puede hacer trascender y quedar en los amigos. Había mucho más que había preparado para decir, pero voy a dejarlo aquí. Estoy saliendo airosa de la presentación y ¿viste?
difícil. Bien, me quedo con eso, me quedo con sus textos donde desnuda la crueldad de este sistema que nos oprime, que nos coloniza, que nos pone en automático. Esto que hablaba Patricia hacia el final del libro, el arte transformado en espectáculo, el arte al servicio del entretenimiento, el arte como esclavo de concursos y de premios. Nada más lejos de eso que Omar, y está presente ese hilo, ese germen de vivir enamorado de la palabra, de vivir enamorado de la vida y del arte, tal vez como lo único que nos salve. Yo seleccioné algo que él dice en su contratapa, lo puse en el pizarrón que está afuera, que él dice: algo que agradezco es no haber vivido solo. Eso. Gracias. La buena noticia es que vinieron los músicos, así que invito al compañero. Mucho que hacer, aún no lo olvidé. Mucho que ver, aún. Ahora invito a Gino Bencivenga, a Rosa Oviedo y a Raúl Arias a que puedan leer algunos poemas y contar un poco la relación que tuvieron con Mar. Luego se viene la música de la mano del compañero Eber. Treinta mil veces literatura. ¿Querés que ayude a escribir? Sí, no, ¿Cuánto upa, eh? No, a mitad. No nos podemos sentar ahí entre los tres puntos para Nos vamos a reubicarnos. ¿Quién empieza? Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Bueno, cada uno de nosotros va a tener una mirada diferente sobre Omar, porque vivió con él en distintas épocas y tuvo la amistad del momento, de las circunstancias, de la escritura, de la poesía y de la palabra. Yo me siento muy, pero muy feliz de poder compartir con todos los compañeros y compañeras la presentación de este libro. Creo que hoy es un día para celebrar y para recordar. Celebrar que se presente un poemario, un libro, y nada más y nada menos que de nuestro querido compañero y amigo, poeta enorme, Omar Cao. Es un poco difícil también, como lo fue para las otras compañeras, amigas. Yo no tuve la dicha de haberlo conocido, Omar, como tuvieron otras, de mucho tiempo, de poder acompañarlo en publicaciones, en ediciones, en lecturas, en escrituras. Lo conocí hace 2 años y fue una manera muy singular, porque yo no lo quería conocer a Omar, le tenía miedo. Y lo conocí en el momento en que Martín Biagini me había convocado para escribir el prólogo de la
obra completa de Pedro Chapa, muy amigo de Omar, de esa generación que luchó tanto por los jóvenes, por los desprotegidos, por ese gran conurbano que nunca está presente pero que existe. Y justamente lo conocí escribiendo el prólogo para el libro que va a salir de la obra completa de Pedro. No lo quería conocer porque tenía antecedentes de que era muy gruñón, que era muy malhumorado, que si no le gustaba lo que escribía lo rompía, que según cómo estaba ese día te recibía. Y bueno, calumnias eso, bueno. Y después también le tenía un poco de miedo a la sabiduría de Omar, pero no a la sabiduría solamente intelectual, sino a la sabiduría de vida vivida. Aunque yo no soy mucho más joven que él, pero hay que hacer la diferencia de saber vivir la vida como la vive, la vivía, la seguirá viviendo Omar en cada uno de nosotros. Bueno, un día me invitaron a lectura en la terraza, en la ex ESMA, porque iban a leer otros compañeros. Yo no sabía que estaba Omar, que estaba invitado para leer, y da la casualidad que la única silla que estaba vacía era al lado de Omar. Entonces yo, con toda mi fuerza, fui, me acerqué, me presenté, me senté, hablamos algunas trivialidades, y después le tocó el turno a él leer. Cuando empezó a leer fue cautivante porque tenía un tono, respetaba los silencios, te miraba de una manera que si no lo seguías en la lectura te invitaba ya desde esos tonos, de esos silencios, a que fueras cómplice de esa lectura, a que fueras el partícipe pleno de su escritura y después a leerlo y a descifrar como quería él. Como dijo María, que te metía el dedo para que te doliera bastante y dijera, bueno, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué puedo leer? Y qué no. Bueno, después se sentó, esto fue en abril y hacía frío, era de noche, se colocó su camperón, yo lo ayudé a que se lo colocara, y de un bolsillo del camperón sacó unas hojas que tenían un olor que para mí era familiar, pero no me daba cuenta que era. Me las regaló. Y yo las miraba y las olía, y él me miró como diciendo, escúchame, nena, ¿no te das cuenta que esto es cedrón? Entonces me dijo, es cedrón. Entonces, bueno, gracias. Y a mí me pareció un gesto, y ya no le tomé más, se me fue el miedo. Todavía las conservo, acá están viejitas, y las conservo en este libro, Alto Guiso, que es el emblema de la literatura matancera, que están muchos compañeros acá, compañeros y compañeras. Bueno, después le pedí amistad, aceptó, fui por primera vez con un budín, que ese budín se transformó en todas las visitas porque le encantó. Yo con mi matera, mi infaltable mate, y él con su té. Y empezamos a hablar de todo, porque parecía que nos conocíamos de toda la vida. En esos 2 años parecía que nos conocíamos de toda la vida y nos convertimos en grandes amigos y hablábamos de todo. Hablábamos de política, de historia, de literatura, de hijos, de nuestros hijos, de las parejas, de las terapias de pareja que estábamos iniciando, que él había iniciado. Era como al son quitado lo que hablábamos con Omar. Tuve también la alegría de que mi compañero de vida, que está acá, Miguel, lo conociera. Y hubo una gran afinidad entre ellos, porque Omar era viajante de comercio y Miguel fue marino mercante. Entonces, cuando fuimos, las 3 veces que me acompañó Miguel, yo ya no existía. Empezaron a hablar de viajes, de una cosa, de la otra,
Y también los dos se caracterizan por hacer instrumentos, hacer cosas de herrería, de carpintería. A Omar le gustan mucho los cuchillos, a Miguel también, y hablaban muchas de esas cosas. Entonces la poética quedaba de lado, pero yo creo que ahí estaba la poética, siempre estaba presente la poética, cuando se hacía un cuchillo, cuando comíamos el budín. Entonces él el primer día me dice: me contaron que no me querías venir a ver porque me tenías miedo. Bueno, le digo: sí. ¿Y por qué me tenías miedo? Porque me dijeron que eras un gruñón, un malhumorado, y que si no gustaba lo que escribías, bueno, en fin. Y largó una carcajada. Después me dijo: pero por otra razón también me tenías miedo. Sí, porque le temo a tu sabiduría, tanto cultural como de vida. Y fue una carcajada total que yo me atraganté con el mate y él con el budín. Lo que quería Omar, y creo que fue el legado que le dejó a Emma, es que fuera el editor en el que se está transformando Emma. Y a mí la alegría que tengo es que me conectó con un montón de personas. Y la apuesta que teníamos los dos y él con todos y con todas era que fuéramos un puente generacional para que los jóvenes tomaran la posta, para que escribieran, fueran leídos, fueran difundidos. Y me conectó con una persona en la que me convertí muy amiga, que es Claudia Anchil, que está aquí presente, y empecé a escribir una columna difundiendo a los autores y autoras de La Matanza. Y él me dijo que no dejara nunca de hacerlo y que siempre tuviera presente a los jóvenes, a las jóvenes. Y eso es lo que estoy haciendo y lo haré siempre. No quiero aburrirlos, les voy a contar la última anécdota. Un día llego y me dice: ¿sabes una cosa, Rosa? Me apoyé en el lavatorio, ahí en el baño donde él se lavaba la cara, me miré en mi espejo preferido y vi a otro que se atrapó de mí, además de mi poética, porque ese otro que yo no conozco lleva mi poesía a otros. Y yo digo: qué interesante, sería bueno escribir a modo de ensayo algo que tenga que ver con el otro en vos, Omar. Bueno, dale. Y yo lo empecé a escribir, pero la muerte llegó antes, entonces él no pudo leer ninguna línea. Y quedó ahí lo que escribí, y no lo voy a seguir escribiendo. Va a quedar como cuando él estaba vivo, que sigue estando vivo. Y mi homenaje va a ser leer eso que empecé a escribir sobre el otro yo, si ustedes me lo permiten. A modo de ensayo, Omar Cao. Preguntándose en otro. En un momento determinado o indeterminado de una vida singular, aparece el otro con la palabra que parece venir de otro lugar y comienza un diálogo. Un diálogo con un espejo repentinamente considerado por el uno como deformado. Un reto de reconsideración íntima en el tiempo de los interrogantes también íntimos. Existe un riesgo, a veces imprevisto, existencial e introspectivo, empujándote a entrar en tu espejo, en ese uno tan reflejado, y con el riesgo como cómplice te proyectás en otro, preguntándote en ese otro interrogante persistente. ¿Quién es ese otro que está en mi espejo preferido? Ese que aparece, que no estuvo y ahora me propone un encuentro. Ese otro comienza a introducirse en tu literatura, porque te sabe. Vivir es escribir. Vivir con la escritura es despertarse con el asombro
dentro de sí mismo y después profundizarlo en el poema. Desde ese presente el encuentro no tendrá fin porque han entrado también sin permiso, involucrados como lectores de esas vivencias. Se agudizan las sensaciones, ya que el yo, el que se creía uno, primario, siente que es interpelado. No sabe a quién lee, si al desconocido que además, según su único yo reconocido, no responde y deja que el otro lo deforme ante sí y ante los otros. No es fácil ser yo y otro, ser yo para sí y ser yo para otros en otro. Es un verse deformado en apariencia, porque comienza a estar seguro de que en ese insignificante riesgo se instaló una profundidad intensa e inesperada. El conflicto aumenta, la decisión a tomar no es fácil. Entonces se sumerge no en una vida íntima, secreta, sino a modo de seguir preguntándose en otra dimensión en la que se va aceptando. Se traduce como otro en una búsqueda, va planteando y dejando un transcurrir. Permite el comienzo de una preocupación extrema por la presencia del otro yo. Continúa aceptando el rito. La duda de la duda lo remite a interrogarse de la esencia y la existencia. Sus interlocutores, inversos en otro inconscientes, podrían resolver los interrogantes. Va descubriendo que está constituido con ese otro yo, se detiene mirándose, reviéndose, se redescubre en ella, en huellas de tiempo, en la contemplación del tiempo. Percibe como en una casa tomada que otro ocupa su diálogo, sus huellas en líneas y verso contestando y contestándose. La palabra estaba y está. Percibe su escritura y otro la repite para otros. Se descubre como sujeto físico, escritor, social en un mundo de otro sujeto social, físico y escritor imaginario. En el conflicto se atreve a pensar que esa deformación podría ser producto de diversas interpretaciones, fragmentos o lecturas que nunca hubiera pensado. Apoyado, inclinado frente a su espejo, ve a uno y se proyecta el otro. No distingue en lo más natural lo extraño. Por momentos el reflejo le devuelve la imagen conocida, la palabra poética propia. En otros recibe la perplejidad con la proximidad justamente de ese otro. Muchas gracias y Omar siempre presente. Mucho que hacer, aún no lo olvidé. Mucho que ver, aún. Hola. Yo escribo, hablo muy poco. Todavía siento la pérdida de Omar como si fuera un hermano. Fue uno de los grandes poetas y seres humanos que dieron la fecha de la matanza. Hacía muchísimos años que nos conocíamos a través de la luna que tengo algunos de sus libros. Hoy no los encontré porque yo soy tan ordenado que apenas encontré dos. Y bueno, me voy a dedicar a leer, también que no soy poco de hablar porque cuando hablo me embargo. De su libro Canto del Sur, Canto 16, esfuerzo fundamental. Dejémoslo escrito, solos no podremos, nadie puede solo. Novio, traigan un burro. Ahí estamos. Dejémoslo escrito, solo no podemos, nadie puede solo. Dejémoslo sentado. Nosotros creemos en ideas nuevas, sobre todo
en una, hay en esta tierra de todos un lugar para nuestros hijos. Este libro Emigrado de la Luna y otros asuntos, que es un gran libro de poemas. La casa. Cuando la veo sola, descarnada, de ladrillos rojos, como un tiro de piedra en la ruta, calcinada de sol, casi asfixiada por el chullar y el cardo, esqueleto rodeado de esqueletos, la cumbrera podrida, desplomada, quebrada por el techo inexistente de algún viento que algún viento llevó, quién sabe cuándo, las puertas y las ventanas, solo huecos que dejan ver paredes leprosas de humedad, abandonadas. Cuando la veo, digo, estrechada de sol y de silencio, muerta de pies, sobre la mamba verde, pienso en el hombre que la levantó. Chupo de cigarro y de humo que forman 1000 preguntas. ¿Dónde quedó? ¿Soñó con esto? Y ahora ya no sueña. Tal vez murió, pero sus ojos. ¿Tuvo mujer? Hizo el amor sobre la cama, que estuvo allí, en la pisa grande. ¿Quién plantó esos postes que ahora se han torcido? ¿A dónde hizo el hornero la casita? Ya no ha dejado atrás, el humo se disuelve. Ahora veo mi casa y en silencio puteo a los años que vendrán y ya no pienso. Y del libro que presentamos hoy, vamos a tomar uno al azar. El maracán muerto al pie de la vereda de vainillas de la estación, la calle Donovan, los altos altísimos, paraísos con flores, el silencio fresco, la plaza de maniobras y sus raras casitas de durmientes apilados, los membrillales largos, las huellas del ganado, los cuchillos, las astas, los sombreros, los ponchos, los caballos, los vasos en el barro, más arriba Lugano, entre alfareres, el almacén rosado y los corrales, más abajo en el tiempo las estrellas, las vías infinitas de Terraplén, los tapiales del Toraguirra, el colectivo asmático, los bolsos, tu sombrero de paja, miles de ranas, después de la lluvia, sobre el asfalto mojado del cruce, en el amanecer todavía silencio, todavía penumbra, muy lejos, el gran puente de hierro colgado, el río con sus bagremonteados, y sus mojarras claras, el día inmenso a la distancia, las calabazas amargas de colores, las flores de 3 pétalos, rosas blancas violáceas, los soles en el agua sucediendo. Vamos, papá, soy yo, dame la mano.
Buenas noches. Voy a contar una anécdota que viví a la semana de fallecer Cao Omar. Me levanto de la siesta, me doy en la ducha, voy a la quinta, corto lechuga, lo pongo en mi bolso, lo mojo con papel la lechuga para que se mantenga fresca. Empecé a caminar para la estación Eva Duarte. Cuando estoy llegando me di cuenta que Omar ya no estaba. Dije, carajo, tengo Alzheimer. Era ya una costumbre una vez por semana ir a visitarlo y llevarle lechuga, radicheta, alguna pavada que tengo yo en la huerta. 30 años conociendo a Omar. En 30 años 2 hombres de la misma generación hablan del tamaño de la próstata hasta las mujeres que tuvimos. Por lo tanto, se podrán imaginar qué tema hemos dejado fuera de la conversación con Omar Cao. Yo siempre sentí, fuimos los Pimpinela, él y yo. 5 años nos odiábamos, 5 años nos amábamos, 5 años nos dábamos un beso en la mejilla, 5 años nos dábamos la mano, 5 años, y todo así. Yo creo que él se daba a las mujeres que él tenía y que yo tenía, y yo se daba a las mujeres que tenía. Bien, vamos a desmitificar algunas cosas porque Omar estaría cabeceando sobre la solemnidad o sobre la trascendencia, porque si el negro era sustancialmente un poeta, era sustancialmente un tímido, un renegado, un resentido, un envidioso, un genio, todo lo más miserable que tiene el ser humano era el negro, y todo lo más grandioso que tiene el ser humano era el negro. Por lo tanto, estamos hablando de un sujeto que ha transitado por la vida completo. No pocos seres humanos se pueden dar el gusto de transitar por la vida completos. Las vivió todas, las padeció todas, las disfrutó todas. Era verdaderamente, como él se decía, yo soy otro, como dice Rosa, era otro, pero él tenía claro que era él con todas sus cosas buenas y malas. Ese era Omar Cao, ese era mi amigo, es el que sigo extrañando, lo sigo sintiendo, porque para mí era un maestro. Lo mío pasa por el teatro. Por lo tanto, al conocer la generosidad de Omar, yo sentí como que un vendaval de aire fresco llegaba a mi vida, pero después me empezó a dar. La puta que te parió, negro, no se lo decía, Esto es una cagada, decía. Y yo decía, y me iba con contrito ahí, triste. Y fue una gran lección. Ojalá, hay tantos malos poetas porque no hay muchos Omar Cao. Desde que todo el mundo está contento con las pavadas que escribe, yo también me incluyo, tengo cada bosta, pero convengamos que poetas como Omar Cao, como Ponzo, como Aliberti, donde te decían, mira pibe, este diminutivo no va, escucha esta oración, no va. Bueno, la hago corta. Era mi maestro y yo lo sigo extrañando. No, tengo que mismo. Este poema se llama Las palabras son mi vida. Las palabras se tuercen como quieran, se cargan y descargan como rifles, para pelear, para querer. Se las envaina en una mirada, se las envuelve en caricias, se las tira a golpes, con suerte son capullos en rosales.
con miedo son cuentitas de Rosario, con rum, rum, rum son rueditas de un skate, con hambre son aroma de puchero. Las palabras, mi vida, son acaso mi voz que es de palabras y definitivamente un grabador que trago con palito de fósforo siempre en la canción que te gusta. Muchas gracias. Mucho que hacer, aún no lo olvidé. Mucho que ver, aún. Lo veía allá arriba. Yo siempre lo llamo el maestro de la poesía matancera. Cuando pongo algún poema de Omar o escribo para Omar, para mí es el maestro de la poesía matancera. Y yo me quedo tranquila con mi conciencia porque yo ¿cómo se dice? Lo llevo, a donde voy lo llevo, a donde vamos lo llevo. Porque hay que llevarlo, es la única manera de que esté presente. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y los autores matanceros no son de esa forma, como dijo Emma antes. Yo creo que nosotros con el taller, como llevamos la voz de los detenidos desaparecidos, de los escritores y poetas, yo creo que también tenemos que llevar la voz de los escritores matanceros, porque se lo merecen, porque somos de acá y porque es necesario. Si no, no nos van a conocer nunca. Entonces, nuestro trabajo, Omar Cao decía que era bueno. Omar Cao decía que las entrevistas estaban bien para poder mostrar a los autores matanceros y no matanceros, porque es un historial fílmico que está en el canal de YouTube de Mundo del Por TV. Están todos, casi todos. Está Gino, que es otro maestro de la poesía. No voy a nombrar a todos porque no recuerdo ahora tengo como una nube. Está Víctor también, y también está Omar Cao en esa filmación que nos costó, porque él, como ustedes saben todos, que era del más bajo perfil, entonces tuvimos que convencerlo con que iba a ser una charla. Y así todo, bueno, de esa manera nos aproximamos ese día habíamos ido al Padre Mario y habíamos quedado con él que íbamos para la casa a charlar. Pero en la charla, entre charla y charla, bueno, le hicimos la entrevista. Es más, le prestó la voz a Delfor Santos Soto. Así que, de esa entrevista, justo hoy la estuve viendo para ver qué era lo que pasaba, porque no me acuerdo, fue en el 2018, fue en la segunda temporada de entrevistas. Omar, empezamos a hablar y bueno, justo estaba este libro, el de la edición de él, ¿verdad? No por supuesto. Entonces, en una parte de la entrevista le digo, bueno, ¿qué querés que lea de ahí? Y empezó a mirar y claro, me eligió la más larga y me dice, bueno, vos pediste. Bueno, les voy a leer esa que está en la entrevista. Bueno, a ver, porque ahí dice: no me enseñaron a vivir, apenas me dieron unas pistas de cómo seguir vivo. Cuando dejé de ser chico y empecé a trabajar, qué estupidez hacer versos con esto. Pero claro, que me inclinara siempre ante patrones, la camiseta de la empresa, que me callara siempre ante doctores. El doctor me mandó que me cargara de miedo.
ante los comisarios, milicos, políticos, jueces y qué sé yo, que no fuera o fuese peronista, que todo lo demás estaba bien. Anarquista podía ser, de Boca podía ser, radical podía ser, socialista, poeta, después homosexual, peronista no, comunista a veces, aportar a la campaña financiera, aprender folclore, matrimonio, de nada mucho, ganar plata podía, siendo ligeramente corrupto, agradablemente venal, funcional a su causa. Ahora ya no importa lo que fui, pero les digo, voy a entrar a la vejez y a la muerte, con la cabeza bien erguida, con la frente bien alta, el cuello ortopédico, lo paga la obra social. Omar Cao. Eso fue lo que me hizo leer. Los aplausos son para Omar Cao, no para mí, por supuesto. Y otra cosa les quería comentar. Hoy fueron 2 veces leído este poema, que yo no lo voy a leer todo, simplemente una partecita que es la que a mí me interesa para explicarles algo que a mí me llegó al corazón. El macadam muerto al pie de la vereda de Vainillas, de la estación, la calle Donovan, los altos, altísimos paraísos con flores, el silencio fresco, la playa de maniobras y sus raras casitas de durmientes apilados, los membrillares largos, las huellas del ganado, los cuchillos, las astas, los sombreros, los ponchos, los caballos, los vasos con el barro, más arriba Lugano, entre los alfalfares, el almacén rosado y los corrales más abajo, en el tiempo, las estrellas, las vías infinitas, el terraplén, los tapiales de Alto Laguirre. Hasta acá llego, sigue el poema, ya lo leyeron. Cuando yo en la entrevista leo Alto Laguirre, leo Donovan, le digo, pero Omar, ¿qué tenés que ver vos con Donovan y Alto Laguirre? ¿Cómo que tengo que ver? Me dice. Yo viví en Tapiales. Le digo, pero ¿cómo viviste en Tapiales? Claro, para mí fue como una cosa extraordinaria, porque tanto Omar Cao como yo caminamos las mismas calles. Donovan, yo vivía sobre Donovan, y Alto Laguirre prácticamente era continuo, o sea que él caminaba con su papá por Tapiales. Yo también caminaba con mi papá, mi mamá por Tapiales. Él vivía en Josalico, me dijo. Pero bueno, yo vivía sobre Donovan, pero ¿cómo? ¿Y en dónde? ¿Y cómo? Y así empezó. Y las vías del ferrocarril, y las manzanillas. Y las manzanillas él las iba a recoger con su papá. Y yo las iba a recoger con mi abuela. O sea que era como que había algo y faltaba algo más. Fabiani el farmacéutico, de Tapiales, por supuesto. Era la única farmacia que había, ¿no es cierto, Gino? Sí. Desde la Ferrer venían a Tapiales, a lo de Fabiani, porque no había otra farmacia. Fabiani era el doctor, como dice Omar Cao, del barrio de Tapiales. Fabiani era como un curandero, yo qué sé, era farmacéutico, pero a todos nos salvaba de alguna u otra ocasión. He aquí que el papá de Omar Cao, el abuelo de Anaí, era amigo de Fabiani. Iban juntos a las sierras de Córdoba. Otra coincidencia, las sierras de Córdoba. Creo que ellos iban a Capilla del Monte y yo tenía la casa en la cumbre. O sea que
era como que los hilos de la vida nos iban uniendo y yo no entendía nada, y eso fue lo que me hizo aferrar a Omar Cao, amén de su poesía, amén de su forma de ser, amén de su sencillez. Me vi como reflejada en Omar Cao en el tiempo atrás, en mi niñez, y el hecho de que esa persona que yo no conocía en la intimidad poética había estado en el mismo lugar que estuve yo, caminó las mismas calles, las mismas veredas, esas que dice él, en forma de vainilla. Qué hermosa expresión, porque las veredas de antes eran el cuadrito con la forma de vainilla, y Omar lo había puesto re bien en la poesía, las veredas. Esa fue una cosa que me unió a Omar Cao de una forma entrañable. A lo mejor muchos no lo entienden, pero uno entra en la parte de recuerdos de la niñez, y hoy en día, teniendo 59 años y la edad que tenía Omar hace 2 años atrás, y decir cómo es la vida, que uno no sabe los caminos a dónde los lleva, encontrarse con un poeta, con un maestro poeta, no con un poeta, con un maestro poeta que uno tiene una similitud. A mí me llegó porque yo soy muy sentimental, pienso que Omar Cao también lo era. Creo, como él, hoy escuché que sin sentimientos no se puede escribir. Por lógica, sin sentimientos las palabras no saldrían. Bueno, eso fue lo que yo quería explicarles, lo que Emma quería que yo les explique, de qué manera, por qué estoy acá hablando, porque yo en realidad podría ser más uno de ustedes. Sin embargo, tengo esa cosa que me unió a Omar, y que bueno, que lo sentí así, lo sentí como un padre también, como... Aparte, otra de las cosas que cuando fuimos ese día a hacerle la entrevista para el canal de YouTube, también llevé el libro mío, el de Rostros de Poesía, que es algo casero, ¿no es cierto? Y me lo corrigió, me retó, me dijo, tenés que leerlo despacio, un montón de cosas que lo tomé bien, lo tomé bárbaro, porque venía de él, venía de un maestro de la poesía. Quiero terminar con algo que Anaí escribió, que mandó por privado, pero lo voy a hacer más corto porque que dice así: soy poeta, soy escritor, no sé si bueno, pero auténtico, soy de verdad, no soy vanidoso, no busco lucirme, no escribo para nada más que para expresar, no escribo para nada más que expresar mi mundo, para lograr compartir lo que me asombra y me emociona. Para eso, para abrir los ojos y que sean conmigo, y yo ver a los demás y crecer. Ese es Omar Cao. Digo es porque está vivo, hoy está acá entre nosotros, que lo estamos homenajeando. Bueno, gracias, y bueno, los aplausos para Omar Cao, ¿sí? Está presente. Mucho que hacer, aún no lo olvidé. Mucho que ver, aún. Bueno, yo hice captura de pantalla al PDF que me pasó Emma, así que voy a leer de acá un par de poemas que me gustaron. Omar va a ser siempre un referente. Sí.
¿Será que sospecho otra mirada, otros posibles ojos sobre la luz y el límite, sobre el tránsito y lo inmóvil, alcohol y borrachera? Y no es cierto que después de un gran amor se vive igual, que después de un gran amor puede haber otro. No, después de un gran amor uno se muere, el que sigue vivo es otro. Cuidado con lo que haces. Estás muy limpio, muy sano, muy alegre, te bañás, te volvés a la ducha perezosamente, te lavás, los sobacos, el sexo, el culo, los pelos con acondicionador, suaves, brillantes, oleosos. Hacia la noche estás muy limpio, muy feliz, muy sano se te ve, y al otro día vas a la ducha perezosamente y lucís muy limpio, muy sano, muy inocente. Sonreís entre acordes de guitarras eléctricas, otra vez limpio, limpio, perfumado, sonriente, sano, invulnerable. Suena un bandoneón, una flauta, un violín. ¿Cómo es que están de nuevo sonrientes, brillantes, sanos, aceitosos, ungidos? Comen apenas y después a bañarse, perfumarse, húmedos, sonrientes. No sé cómo es posible, pero te digo, eso no es rock, seguro. Tango tampoco es. Enloquecer en la propia baldosa y ya casi no amar, no escuchar, creer, escuchar, pero no. Estar solo, conmovedoramente solo, y decir sin escuchar. Le duele todavía la dulce lengua podrida. El último. La vida no nos obliga a nada. La poesía no nos obliga a nada. No hay deber, tampoco destino. No hay justificaciones para la existencia, a veces sí. La poesía no es amor, ni belleza, ni alguna otra definición que dependa de una palabra. Encarna en algunas. ¿Cuál es para quién? La libertad le conviene, la más de las veces, me lo dice la experiencia, pero no es definitivo. Los apasionados no son libres, los locos no son libres, los sabios no son libres, los poetas tampoco. Mucho que hacer, aún no lo olvidé. Mucho que ver, Estamos preparando unos vinos para hacer un brindis final. Vamos a hacer una pequeña lectura de una carta que envió un poeta de San Juan, un poeta que se llama Héctor Juliano, que presentamos el libro de la editorial que había hecho mi papá en la tapera de Gino. Bueno, cuando a mí me dijeron que había elegido Ramiro el poema del Cardenal, yo me acordé que mi papá me había mostrado varias veces una carta que le había escrito Ernesto Cardenal, en donde ellos hablaban de la poesía o el estilo de poesía que defendía en ese momento Cardenal, que era la poesía objeto. Bueno, la busqué, la carta, pero bueno, no la pude encontrar, y con todo el lío de la organización tampoco la busqué demasiado, pero me sorprendió la elección de Ramiro, ¿no? Porque a veces las cosas no pasan porque sí, ¿no? Pasan porque ciertas presencias tienen que estar, ¿no? Me puse media mística, pero bueno, debe ser el momento.
Se llama Héctor Giuliano y es un poeta sanjuanino. Bueno, 2 días gocé de su hospitalidad, que fueron 2 minutos. Un hombre decente, atento, plural, sensible, interesado en los demás, dedicado de lleno a la ingrata tarea de la escritura. Ingrata, sí, pero de íntima recompensa. Y quiero recordarlo como lo vi por primera vez, trabajando tercamente, alentando, poniendo el dedo en los errores, respetando la autonomía de criterio, suave pero seguro. Y los homenajes para los hombres sabios, puesto que Omar a todas luces lo era. Así me lo corroboró en alguna oportunidad Emma Fresco. No son neutros, brotan... Bueno, no son neutros, brotan trabajosos, son semillas para que sigamos cosechando, no precisamente para ornamentar con hojas y tallos un pedestal florido y complaciente retórica. Hospitalidad, dije, más que hospitalidad, un ancho y acogedor sitio donde cada uno se siente tan a gusto como provechoso. Horas charlando, su pan recién salido del horno y su té, por ahí noblemente engañoso en su humildad, entendámonos, engañoso para que uno mismo se percate de aquello que cree correcto, pero que admite otro punto de vista, o varios. Diría mayéutica socrática, hospitalidad afable, de moderación compuesta. Generoso, desprendido, en este mundillo de letras y egos dispersos. Algunos son con mucho caramelo y otros con mucho acibar. De preconceptos, de cepos ideológicos, de obstáculos, de cacareos sabiondos. Nos reíamos de esta expresión que usaban nuestros paisanos, buches de avestruz, que nunca dejan de cortar el buen olor del tabaco. Puro macaneo, vulnerables, loros lengua seca, contra la alienación, el careteo y la frivolidad. Deleites, contradicciones, encuentros y atravesados. Nos dejamos llevar la antología de Blanca Villalta, poesía turca de los años 30, Kropotkin, Emeterio Cerro, Paul Valery, conjuntamente Héctor Bloomberg, revista Riachuelo, Juan L., Francisco Gandolfo, Emigrado de la Luna, contentísimo con la reimpresión, Alberto Merlo, Numa Moraes, el ajustado nervio narrativo de Morosoli, los formalistas rusos, las herramientas sugerentes, violentas o conmovedoras de las palabras, la justificación formal para lograr unidad de efecto, la idea de que toda manifestación artística, o la que fuere, oculta, camaleónica o explícita, es profundamente política. La belleza de la llanura y los cerros, los cactus singulares de Maralles en la asperidad del desierto sanjuanino, la amigable naturaleza de Santo Tomé, Corrientes, Francisco Petrone y Agustín Magaldi, Coco Madariaga y Ascabusi, Jonathan Swift, minería y desastre ecológico y tantas cosas entrañables y cotidianas. Todo este alto guiso, este gatuperío en rápida sucesión de intercambio gozoso, horas tiranas, pétalos insumisos. Pusimos en la mesa mi desprecio por todo culto personal, lo cultural, político y cualquier paisaje humano, por cualquier tufillo estalinista y fundamento obligado. Concordamos, un tanto a los gruñidos,
que cuando se mitiga se entorpece, sirve de escalón, no de base. La realidad es muy dinámica y es la única verdad. Vivimos las perversiones de lo que algunos llaman capitalismo tardío o como quiera etiquetársele, y que los estallidos sociales serían inevitables, producto intrínseco de las contradicciones liberales, rebelión, perplejidad ciudadana ante las agitadas aguas intracapitalistas, representación democrática fallida de ilusiones. Es lo que hierve dentro de esa panza corrosiva de tanta desigualdad e injusticia, y serpentea para incorporarse como mercancía, como siempre lo hizo exitosamente, obscena virtud del poder, una boca que engulle, regurgita y digiere, y aquí se abre la brecha para ampliar y buscar algún talón vulnerable, así sea el espacio más estrecho. Ya no son los mismos protagonistas o aquellos que creíamos que debían serlo, la clase obrera organizada, la conciliación capital-trabajo, la reforma agraria, los iluminados, la compatibilidad de antaño, la rosa socialista, puños y besos, los pedorros reclamos de toda la haya, el espectro ancho de necesidades, feminismos, ecologismos, discapacidades, grupos marginales, etcétera, etcétera, que son aceptados por el nuevo orden, haciendo tiempo y tendiendo trampas para acomodar la carga, y mientras, pues no sabe hacer otra cosa, larga puñaladas y represión. Somos sociedades hartas de todo, hijas del imperial dominio que ahora tan fértil como exultante en los 80 y los 90, reclamamos que son un volcancito que erupciona dentro del volcán colosal. Y si miramos con anteojeras estas categorías de conmoción social recientes, naufragaremos en los análisis. Desafío. Fuera la nostalgia que envejece y crea espejismo. Y así, disentimos o acordamos, glotones y a regañadientes. Salimos, creo que por caballerosidad, empatados. Era difícil empatar con mi viejo antes discutiendo. Qué privilegio que tuvo esto. Y nos zarpamos más té. Nunca bebí con tantas ganas esa querida infusión. Omar, no tengo más palabras. Estoy emocionado. Algún día la seguiremos en otra parte con tiempo de sobra. ¿Qué puedo agregar para quienes conocieron más de cerca a Omar? Simplemente lo extraño, que fue un inapreciable honor haberlo abrazado. Transcribo por último este poema. Quebrado conflicto impone sus estrechas indagaciones en la representación temprana de la naciente noche. La luna empieza, Venus esplende, Marte rojea sobre mi cabeza y es muy grato el aire que despeja el vínculo y el agobio del día. Enrarece a poniente, moribunda claridad que rinde agachada a su efímero imperio, y solo hay ritmos forzados, penas, ruinas, estrofas que se borran. Recuerdo a Omar Cao sin llanto, con fuerza. Gracias por la oportunidad. No creo que sea el más indicado para llegar al corazón de todos. Tampoco creo que colme las expectativas. Cariños. Pretender saludo de quien los quiere, especialmente a los hijos de Omar Cao. Y para terminar, después de haber escuchado tantas cosas profundas, yo quiero leer el epígrafe, que me parece que es un canto a la libertad.
porque debe haber un lugar en que la libertad sea posible y porque sos el único capaz de poner en acto la capacidad humana que llaman poesía. Muchas gracias. Mucho que hacer, aún no lo olvidé. Mucho que ver, aún no lo olvidé. No lo olvidé. No lo olvidé. No lo olvidé. Muchas gracias, nos hicieron felices. Somos lo que somos, hacemos lo que hacemos y nos sentimos bien. Muchas gracias por venir a todos. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.